momento está reseteada a 0. Entonces el robot debe de aprenderme rápidamente, en menos de 30 segundos. Entonces ya sucedió la fase de aprendizaje. Y ahora la tarea que va a ejecutar el robot es tratar de buscarme en el cuarto de nuevo. Para esta búsqueda, pues el robot tiene que explorar todo el espacio que conforma el ambiente. Entonces noten, por ejemplo, que ahorita inició su búsqueda, está viendo hacia atrás, pero se da cuenta que no hay ningún humano en esa región. El robot tiene que utilizar movimientos articulados para controlar mejor su sistema de visión, y además cuenta con la capacidad de desplazarse en el espacio mediante su sistema de navegación. Entonces ahí yo estoy parado esperando a que el robot se canse de ver hacia enfrente y se dé cuenta que ahí no hay nada. Eventualmente se va a rendir y ahorita va a girar. Entonces noten que en este proceso pues el robot está aprovechando todos los recursos que tiene disponibles, ¿no? Que son uso de articulaciones y desplazamiento en el espacio. Entonces ahí se da cuenta que existe un humano y además se da cuenta que es el humano que había aprendido previamente. Y entonces manda un mensaje de que termina la tarea. Bueno, entonces les voy a platicar cómo está implementado este sistema de identificación de personas, y precisamente en el fondo se está utilizando estadística para realizar esto. Está basado en una técnica de correlación de histogramas que voy a platicarles en un momento. Entonces, ahora sí me voy a la ponencia en directo, ¿no? Pues tener un robot de servicio ha sido un anhelo de la humanidad, ¿no? De tener esclavos que nos ayuden en las labores cotidianas del hogar, de la oficina, de espacios públicos como restaurantes, pues siempre ha sido un sueño, ¿no? para todos. Entonces básicamente los robots de servicio son aquellos que están orientados a asistir a humanos en tareas cotidianas. Y resulta que la mayoría de estas tareas que nos interesa que hagan los robots de servicio, pues siempre hay humanos presentes. Entonces, dar la habilidad a los robots de servicio de poder identificar personas, pues es una conducta básica que debe de ser en el repertorio de habilidades de cualquier robot de servicio. No podemos obviar esta habilidad. Bueno, el reconocimiento de personas es un concepto que está bastante cargado. Es un problema tan grande que tenemos que identificar los subproblemas que conforman al reconocimiento. Entonces primero tenemos la detección. La detección consiste en que un robot identifica un objeto en el ambiente. O sea, a lo mejor ve un ventilador, a lo mejor ve una silla, a lo mejor ve una mesa y a lo mejor ve un humano. Entonces la primera tarea que tiene el robot es detectar que es un humano. Eso es básicamente una tarea de clasificación. Dado un objeto en el ambiente, debe de decidir si es una persona o no es una persona. Entonces ese es el problema de detección. A continuación tenemos localización, que consiste en que el robot, además de detectar a la persona, identifica en un sistema de referencia espacial su ubicación exacta. El aprendizaje consiste en obtener características de esa persona para poder después realizar la identificación. Entonces en este caso estamos hablando de que no solamente clasifica si hay un humano o no, sino que asigna una etiqueta a cada humano en particular que aprende y que identifica. Entonces aquí es cuando, además de decir es un humano, decimos es Arturo, o es Ana, o es Luis. Ajá, eso es identificación. Y yo estoy trabajando en la parte de identificación. Después tenemos el problema del tracking, que es identificar o detectar a una persona a lo largo del tiempo cuando ésta se mueve en la escena. Y finalmente tenemos la descripción, que consiste en brindar un retrato hablado de la persona en lenguaje natural. Todos estos problemas pues forman parte de lo que conocemos como reconocimiento de personas. Para realizar reconocimiento de personas en sus distintos subproblemas, pues tenemos el concepto de estrategia. Entonces una estrategia consiste en que yo tomo un sensor, cualquiera de estos, puede ser una cámara RGB, podría ser una cámara térmica, un sonar, un micrófono, y me enfoco en una o varias partes del cuerpo del humano. A lo mejor me enfoco en el rostro, o en las piernas, en la silueta, y posteriormente aplico una técnica. Entonces en estas técnicas pues puedo meter histogramas de color, modelos de contorno, algoritmo de Bayes-Collier. Entonces, por ejemplo, una estrategia es para detección. Utilizo cámara RGB, me enfoco en el rostro,
y aplico la técnica del algoritmo de Viola-Jones. Bueno, ¿dónde entra la estadística en todo esto? Entra precisamente en la parte de técnicas. Aquí traté de mostrar la relación de estadística con robótica. Y bueno, tenemos la estadística y la probabilidad que nos dan todas las herramientas necesarias para poder pasar a lo que llamamos aprendizaje de máquinas. Si ustedes consultan un libro de aprendizaje de máquinas, lo primero que aparece es un repaso de probabilidad y estadística, porque todas las herramientas de aprendizaje de máquinas, o la gran mayoría, pues tienen un componente de probabilidad y estadística metido. No puedes entender aprendizaje de máquinas si no dominas bien estos conceptos de probabilidad y estadística. Y a continuación tenemos robótica. O sea, la robótica utiliza el aprendizaje de máquinas para realizar aplicaciones como las que les mostré en el video. ¿Okay? Entonces por eso estoy dando esta ponencia, estas aplicaciones de estadística en robótica. Bueno, para poder identificar a una persona, yo me puedo basar en distintos rasgos. Los más famosos son los llamados rasgos biométricos. Los rasgos biométricos son características fisiológicas o de comportamiento que pueden ser utilizadas para identificar a una persona. Entre los rasgos biométricos, pues los comunes es el ADN, la voz, la huella dactilar, la huella palmar, la geometría de la mano, el iris, la retina, el rostro, oreja, el olor. Esto es un olor característico. Termograma facial, venas de la mano, nuestra firma, incluso el modo en que tecleamos, cada quien lo hace de manera distinta, el modo en que caminamos. Todos estos son rasgos biométricos y permiten distinguir a una persona de otra. ¿Okay? Bueno, existen varios factores para comparar la utilidad de estos rasgos biométricos. Entre ellos tenemos la universalidad, que se refiere a si el rasgo está presente en cualquier humano. Tenemos la distintividad, que mide qué tanto nos ayuda ese rasgo para diferenciar a un humano de otro. Tenemos la permanencia, que se refiere a cuánto perdura ese rasgo biométrico en el cuerpo humano. La colectabilidad, que está asociado a qué tan complicado es el método para medir o obtener esa medición del rasgo biométrico. El rendimiento, que es en cuestiones computacionales, cuánto tiempo de procesamiento me ocupa analizar ese rasgo biométrico particular. La aceptabilidad, que se refiere a si el humano está dispuesto a que midan esa parte de su cuerpo o no. Y la ilusión, que significa qué tan fácil es poder engañar un sistema biométrico haciendo trampas. Entonces, digamos que son los factores para comparar la utilidad de los rasgos biométricos. Entonces, en particular, pues siempre huella dactilar es el que cumple de mejor manera los requisitos que estamos presentando aquí. Ahora, los rasgos biométricos no son los únicos. Existen otros tipos de rasgos. Supongo que todos han jugado o han visto dónde está Wall-E, ¿no? ¿Sí? Entonces noten que en Wall-E también estamos aprendiendo a una persona. Entonces yo veo a Wall-E y después les digo, busquen a Wall-E en la bibliografía. ¿Ya lo vieron? Yo ya no lo veo, pero sé dónde está. Ok. En el juego de dónde está Wall-E, pues no podemos utilizar rasgos biométricos porque pues Wall-E es una caricatura, o sea, sus rasgos están a modo de caricatura y se pierden bastante. Sin embargo, podemos hablar de otras cosas. Por ejemplo, sabemos que Wall-E tiene ciertas características, es delgado, trae una playera de franjas rojas y azules, trae un gorrito, trae un pantalón azul, trae unos zapatos cafés, trae unos lentes, siempre está feliz por una extraña razón. Entonces, las características de Wall-E son esas, ¿no? Eso que estamos mencionando es rasgos biométricos suaves. Entonces, los rasgos biométricos suaves, a diferencia de los rasgos biométricos estándar, son un poco más débiles, pero nos permiten también identificar personas. Entonces, básicamente aquí nos enfocamos, por ejemplo, en el color de la ropa, la estatura de una persona, a lo mejor si es una persona delgada. Entonces, ese tipo de rasgos los llamamos rasgos biométricos suaves. Entonces, se caracterizan precisamente porque, pues, a pesar de que proveen información acerca del individuo, pues carecen de distintividad y permanencia, como los biométricos suaves que eran más rígidos. Sin embargo, los rasgos biométricos suaves tienen la ventaja de que el costo computacional es menor, los podemos censar a distancia e incluso puede ser que el usuario no se dé cuenta que lo están midiendo en el momento. Otra de las características de los rasgos biométricos suaves es que los podemos clasificar en categorías predefinidas por humanos y además los podemos describir
mediante el lenguaje natural. O sea, yo puedo decir, Wally trae una playera de franjas rojas y blancas. Entonces ya puedo dar una descripción verbal. En cambio, una huella dactilar, que es un rasgo biométrico duro, no puedo describirlo verbalmente, ¿verdad? O sea, son un conjunto de puntos y de líneas. Bueno, entre los rasgos biométricos suaves tenemos la piel, tenemos el cabello, los ojos, la presencia de barba, también el modo de caminar se clasifica como rasgo biométrico suave. Tenemos el maquillaje, la etnicidad, las marcas, el género, la edad, la altura, el peso, la ropa, que es lo que más me enfoco yo en mi investigación, los lentes y a lo mejor la presencia de equipaje, a lo mejor si traigo una mochila. Bueno, existe un tercer rasgo para identificar personas. Entonces, estos, ¿quiénes son? Supongo que si los ubican, ¿no? O sea, les corté todos los rasgos biométricos, pero a pesar de eso, ustedes pueden identificar automáticamente quiénes son. Ajá. Y esto lo hacen a través de unos rasgos que se llaman elementos contextuales. Pues los elementos contextuales, por ejemplo, pueden ser el temporal, el espacial, el social, el lógico o el de almacenamiento. También nos ayudan a identificar personas a través del contexto. Entonces, en este caso, la imagen nos da un contexto y a partir de ese contexto, pues yo puedo inferir quiénes son las personas presentes en la escena. Bueno, ahora todo esto, pues lo vamos a poner en el contexto de robots de servicio. Entonces, el robot de servicio, al ser un sistema dinámico, que se mueve en el ambiente, tiene varios retos, entre ellos pues la persona, que puede estar en distintas posturas, en distintas orientaciones, a distintas distancias. La persona puede estar moviéndose en el momento quizá. El ambiente también nos presenta muchos retos. Puede haber oclusiones parciales o casi totales de la persona, la iluminación variable, puede haber muchas personas en escena. Además, en la interacción pues tenemos el costo computacional, el costo de aprender a la persona, y los sensores como tal pues también tienen sus propias limitaciones, ¿no? Y el ruido. Entonces el robot de servicio como tal tiene muchos retos en el proceso de identificar a una persona. Me voy a pasar a esta parte de la descripción del proyecto que yo estoy trabajando. Entonces, en el proyecto de investigación que estoy haciendo para mi doctorado, pues mi objetivo es básicamente diseñar un sistema de visión computacional para sistemas móviles, es decir, para robots de servicio en este caso, que realiza aprendizaje en línea e identificación de personas en ambientes dinámicos. Uno de mis objetivos particulares es que este sistema de aprendizaje sea basado en biométricos suaves. Entonces, en particular, yo lo hago a través de ropa, de la ropa que trae la persona en el momento. Además, debo de modelar las conductas de un robot de servicio que realizan el reconocimiento de personas a partir de biométricos suaves. Aquí a lo que me refiero es que el hecho de poner un sistema de reconocimiento de personas en un robot de servicio hace que no sea en una computadora estática donde ocurre el procedimiento, sino que es un robot, es un sistema que se puede desplazar en el ambiente y que tiene articulaciones y que pueden ser aprovechadas de forma dinámica para identificar de manera correcta a la persona. Bueno, y lo que estoy haciendo es generar una estrategia completa de identificación de personas que combina el uso de biométricos, los primeros que les mencioné. En particular se utilizan caras, o sea, aprende a la persona mediante su rostro y después la identifica también verificando su rostro. Biométricos suaves, que sería a partir de su ropa, y elementos contextuales, que es a partir de la tarea que está realizando el robot. Entonces toma pistas para ubicar dónde podría estar la persona en particular. Y finalmente, mi último objetivo de mi investigación es integrar la estrategia desarrollada en tareas de robots de servicio. Ahora les voy a platicar en qué consiste este sistema. Bueno, en el momento en que el robot tiene que aprender a una persona, lo que hace es, digamos que tomar una imagen de la persona, la cual guarda en una base de conocimiento de personas. Entonces, cada vez que ve a una persona, le asocia una etiqueta en particular, que va a ser su nombre, con el que va a quedar registrado en la base de conocimiento. Dentro de esa base de conocimiento, voy a tener que se almacena tanto la imagen de la persona como el esqueleto de la persona. Entonces, previo al proceso de aprendizaje,
el sistema realiza un sistema de detección de personas, o sea, la clasificación que les comenté previamente. Ve un objeto, decide si es una persona o no, y si es una persona, obtiene su esqueleto. Este esqueleto pues nos dice dónde están los puntos importantes del cuerpo. El esqueleto, que estoy denotando aquí con S, está formado precisamente por los puntos o las articulaciones de interés del esqueleto humano. Ahorita les presento una imagen para que quede más claro. Una observación de una persona la almaceno en mi base de conocimiento y está indexada tanto por la etiqueta, o sea, el nombre que tiene la persona, como por el ángulo de orientación de la persona con respecto al sensor que estoy utilizando. Pues, por ejemplo, ahí estoy yo. Entonces el robot me tomó, hay 8 imágenes, 8 muestras. Entonces, en cada una de las muestras, en la base de conocimiento, me almacena con una etiqueta, que es mi nombre. Entonces aprende que yo me llamo Arturo, lo almacena en la base de conocimiento y almacena esas imágenes. Entonces noten que en esta fase pues está ocurriendo el proceso de detección de la persona. O sea, ve un objeto, lo clasifica como una persona y obtiene el esqueleto que representa a esa persona. Entonces, en este momento, yo soy uno de los usuarios de la base de conocimiento y tengo ahí 8 muestras. Cada una va a estar indexada tanto por mi nombre como por mi ángulo de orientación, ¿no? Por ejemplo, viendo hacia enfrente sería 0 grados, a lo mejor viendo hacia un costado y hacia el otro tendría más o menos 90 grados, ¿ok? Cuando estoy de espalda, pues entonces estoy a 180 grados. Ok, entonces esa es la fase de aprendizaje. Entonces en esta base de conocimiento de usuarios, pues el robot almacena a todas las personas que aprenden. Entonces, dada una observación, ahora viene el proceso de identificación. O sea, le muestra a una nueva persona y el robot debe de decidir si es alguien que tiene en su base de conocimiento. Entonces, al momento de obtener una nueva observación, lo que hace el robot es comparar contra la información que tiene almacenada en su base de conocimiento. Y lo que hace es lo siguiente. El robot, el sistema que tiene el robot va revisando cada uno de los registros de las personas que están dentro de la base de conocimiento. Entonces digamos que ve a una nueva persona y se da cuenta que está a una orientación de 90 grados. Entonces, para cada una de las personas en la base de conocimiento, va a elegir la vista que esté más cerca de la posición de la persona actual. Entonces, revisa y compara la mejor observación o la observación más cercana y realiza y calcula la similaridad entre lo que está observando y lo que tiene almacenado en la base de conocimiento. Ahorita explico cómo se calcula esa similaridad. Entonces, al finalizar el proceso, pues el robot va a escoger al usuario más similar en su base de conocimiento, o sea, donde obtuvo una mejor puntuación en esa medida de similaridad. Si resulta que no hay nadie que se parezca, no logró pasar cierto umbral, entonces el sistema va a decir que es una persona que no conoce. O sea, la respuesta puede ser no te conozco, o la respuesta puede ser eres tal persona, eres Arturo o eres Luis, siempre y cuando esa persona se encuentre en su base de datos. Bien, para realizar esta comparación, lo que tenemos es un proceso que se hace a través de comparación de histogramas. Entonces aquí es donde entra el método estadístico que les comentaba. Entonces lo que hace es, tengo dos opciones, una que es la comparación grosa. Entonces en la comparación grosa, a partir del esqueleto que tiene almacenado, el sistema determina la región del torso. Y de la región del torso extrae un parche que corresponde directamente a la playera. Y entonces toma, digamos que el de arriba está en la base de conocimiento y el de abajo es la persona que está viendo actualmente. Entonces extrae ambas regiones de playeras, obtiene el histograma RGB, calcula la correlación, y entonces con eso ya tenemos ahí nuestra medida de similaridad que estoy utilizando para el algoritmo que describí en la diapositiva anterior. Entonces esta es una comparación grosa y pues demostró ser funcional, porque incluso funciona si la persona está bastante lejos del robot. Tengo una segunda propuesta que también funcionó bastante bien, que es la comparación fina. Entonces en la comparación fina, en lugar de extraer un solo parche de la persona, mejor extraigo una colección de parches. Entonces son parches más pequeños, pero cada uno de ellos está asociado a una parte del cuerpo. Entonces digo que son parches que están etiquetados semánticamente.
Por ejemplo, tengo el parche que está en mi hombro izquierdo, el parche que está en mi hombro derecho, el parche que está a la altura de mi cinturón, el parche que está a la altura de mi rodilla. Entonces, en el proceso de comparación fina, lo que hago es comparar parejas de parches entre las personas. Entonces comparo, por ejemplo, el parche que está en el hombro izquierdo de la persona 1 contra el parche que está en el hombro izquierdo de la persona 2. Y normalmente aplico, calculo el histograma de cada uno de ellos y determino la correlación. En este caso, como tengo varios parches, lo que hago es comparar parejas de parches. Y entonces al final, digamos que si la correlación pasa a cierto umbral, entonces la pareja de parches me da un voto. Sumo los votos que tengo en todo el proceso de comparación, y si logro cierto número de votos, entonces concluyo que es la misma persona. Si no logro suficientes votos en las comparaciones de las correlaciones, entonces concluyo que no es la misma persona. Bueno, entonces este sistema que desarrollé, pues lo integré en el robot de servicio Golem 3 de la UNAM. Aquí no explico a detalle cómo lo integré, pero realmente es la tarea que es más complicada, lograr meter este sistema dentro del robot. Sobre todo porque, como les comenté previamente, en este enfoque, además de los biométricos suaves, que es la técnica que les acabo de mencionar, tengo que combinar la parte de biométricos duros, en particular el rostro, y tengo que meter los elementos contextuales, que es cómo utilizo la tarea que está haciendo el robot, también como una pista para inferir la identidad de una persona. Entonces aquí, el marco de trabajo que yo utilicé es un lenguaje de programación para robots de servicio que se llama Seedlock, unos protocolos para definir las tareas que se llaman modelos de diálogo, y finalmente la arquitectura cognitiva orientada a la interacción, que es, digamos, la manera en que están los distintos módulos del robot: el módulo de interpretación, el módulo de reconocimiento, el módulo de razonamiento, el módulo de acción, cómo están todos interconectados. Ok, entonces hice una evaluación del sistema, tuve buenos resultados, pero creo que la evaluación más importante fue presentar en vivo este sistema que les estoy platicando. Entonces fuimos a Alemania hace 2 años a presentar en una competencia en la cual la tarea consiste en que el robot se aprende a una persona. Luego la persona se va hacia atrás, se esconde en una casa entre una multitud. El robot debe de buscar a la persona en la casa, debe de encontrarla. Entonces aquí les estoy mostrando la fase de aprendizaje. Entonces noten que es una tarea complicada porque pues, en este en particular pues, hay personas atrás. Entonces el robot lo que hace es, se aprende a la persona que está más cerca y además le indica que haga un gesto para clasificar entre todas las personas. Entonces el robot ve a la persona que le está haciendo la seña de hey, apréndeme. Entonces se aprende a esa persona, entonces ahí toma sus datos. Debido a la rapidez de la prueba, tienes un tiempo límite, entonces el aprendizaje no debe de pasar de 30 segundos, debe ser algo rápido. Entonces el robot nada más tiene como oportunidad para tomar una muestra, que es viendo hacia enfrente. Y si toma por accidente uno de atrás, pues ya automáticamente perdió, ¿no? Entonces aprende a la persona, el robot le indica que pasa a esconderse en la multitud. Y entonces aquí nuestro compañero agarró y se escondió en la multitud. El robot se volteó y empezó a buscar y lo encontró, entonces realizó la identificación. Entonces no solamente clasifica si es un humano, sino además tiene que identificar quién es quién, ¿no? Entonces aquí es la prueba de que el sistema funcionó en una demostración en vivo. También en otro torneo, que fue el torneo mexicano de robótica, también se hizo esta misma prueba y tuvo éxito, también logró identificar a la persona.